Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, para traerle un saludo de parte del que me envió y de mi parte, y ver a cada uno de ustedes y pedirle a Dios sus bendiciones para cada uno de ustedes. Las bendiciones que Él ha prometido para cada uno de nosotros, que son las bendiciones del primogénito. Las bendiciones del primogénito son las bendiciones mayores que hay de parte de Dios para un ser humano. Son las bendiciones reservadas en el cielo para todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, las bendiciones que yo deseo para cada uno de ustedes y para mí también son esas bendiciones del primogénito, las cuales al materializarse nos dan todos esos derechos de vida eterna, de cuerpo eterno, de juventud eterna, de un reino eterno, del glorioso milenio. Todo esto, todas esas bendiciones están reservadas en la bendición del primogénito. Y este es el tiempo en que, como en aquellos tiempos en que Abraham, Isaac, Jacob y así por el estilo llamaban a sus hijos, porque se había llegado al tiempo final de la persona, llamaban a sus hijos y comenzaban con el primogénito, comenzaban con la bendición de la primogenitura para aquella persona que le tocaba esa bendición, conforme a como estaba programada en el cielo delante de Dios. O sea que, como estaba programada en el cielo delante de Dios para la persona que correspondía, para esa persona venía esa bendición del primogénito. Así es que encontramos que llamaban a sus hijos. La primera bendición que se echaba era la bendición del primogénito, estuvieran o no estuvieran los otros hijos que iban a recibir también bendición. Ustedes encuentran el caso de Jacob. Cuando Jacob recibió esa bendición del primogénito, no estaba su hermano, y fue mejor que no estuviera, porque él también deseaba esa bendición y ya la había vendido, y Jacob era el que tenía los derechos a esa bendición, porque él había hecho todo lo que se requería y tenía la fe para recibir esa bendición, y tenía la esperanza también, y amaba esa bendición del primogénito, y luchó por esa bendición hasta escuchar que esa bendición fuera hablada sobre él. Así es que la bendición del primogénito es una bendición que cada primogénito tiene que escucharla siendo hablada en el momento que corresponde y por la persona que tiene que hablar esa bendición del primogénito. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo, siendo el primogénito de Dios y teniendo esas bendiciones del primogénito y teniendo todas las bendiciones divinas para todos los hijos de Dios, Él en su segunda venida, conforme al orden de su venida,
Él trae todas las bendiciones divinas, como también trae los juicios divinos. Él trae todas las bendiciones divinas para todos los hijos de Dios. Y cuando se dice todos los hijos de Dios, ahí están incluidos los primogénitos y los que no son primogénitos también. Los primogénitos son los primeros que escuchan la bendición de Dios. Los primogénitos de entre los gentiles y también los primogénitos de entre los hebreos, que son 144,000 hebreos primogénitos del pueblo hebreo, los cuales van a escuchar la bendición del primogénito. Y en medio de los gentiles, los escogidos de entre los gentiles, los predestinados, los cuales tienen la promesa de ser transformados los que están vivos y ser resucitados los que murieron en el pasado, ya sea que pertenezcan a edades del pasado, las 7 edades de la iglesia, juntamente con la etapa apostólica ya hebrea, y también algunos de entre nosotros de nuestro tiempo, de nuestra edad, que hayan partido, también resucitarán bajo la bendición del primogénito al escuchar la bendición del primogénito en este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Y nosotros seremos transformados porque en la bendición del primogénito está la promesa de la vida eterna, la promesa del cuerpo eterno, la promesa del cuerpo incorruptible, la promesa de la juventud eterna, la promesa de salud eterna, la promesa de felicidad eterna, la promesa de vida eterna con todas las cosas eternas que Dios ha prometido. Y esto es para los primogénitos en este tiempo final. Ahora, ¿cómo viene la bendición del primogénito siendo hablada en el tiempo final? El Señor Jesucristo prometió para el tiempo final que los escogidos serían llamados y juntados con gran voz de trompeta, porque el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a todos los escogidos. También el apóstol San Pablo, hablando de esta gran voz de trompeta, él dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todos seremos transformados, todos tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial para vivir eternamente en la flor de la juventud. O sea, representando siempre de 18 a 21 años, que es el tiempo mejor de la vida para todo ser humano. Así es que estas son promesas divinas que corresponden a la bendición del primogénito. Esa bendición del primogénito, cuando es echada y es escuchada esa bendición del primogénito, como la gran voz de trompeta, como la trompeta final, como la trompeta del año del jubileo. Y cuando estamos escuchando ese mensaje de gran voz de trompeta, o de trompeta final, o de trompeta del año del jubileo actualizado, estamos escuchando ¿qué? Estamos escuchando la bendición del primogénito. Y así como Jacob, cuando luchó por esa bendición para que le fuera echada, él tenía fe y mezcló fe con lo que estaba hablando su padre Isaac. O sea, él escuchó esa bendición, la creyó con todo su corazón. Él mezcló fe a eso que estaba escuchando e hizo suya esa bendición. Hizo suya esas palabras de bendición que él estaba escuchando. Y él, cuando estaba escuchando esas palabras de bendición, al final él podía decir: pero si esto era lo que yo estaba esperando, por esto fue que yo luché tanto por escuchar de mi padre Isaac estas palabras de bendición. Las creyó con todo su corazón y fueron de él. Por eso vino a ser el padre de la nación hebrea. Por eso la nación hebrea se llama Israel, se llama Jacob. Ahora Jacob o Israel es el pueblo hebreo, por lo tanto la nación hebrea toma de Jacob el nombre de esa nación, Israel.
Ahora Israel todavía no era Israel cuando escuchó la bendición del primogénito. Pero cuando escuchó la bendición del primogénito, él supo que todo eso que fue hablado por su padre, porque su padre era el que tenía esa bendición para ser dada, la cual había venido de Dios a Abraham, de Abraham había pasado a Isaac, y de Isaac pasó a Jacob. Y de Jacob, entonces, luego, para sus hijos, tenía que ser hablada, pasaba de uno a otro. De Jacob tenía que pasar a cada uno de sus hijos para que se materializara esa bendición en sus hijos. Ahora vean ustedes que cuando ya llegó el tiempo para Jacob morir allá en tierra gentil, porque Jacob murió en tierra gentil, Jacob allá ya estaba enfermo, ya estaba para morir, y cuando José, su hijo que estaba en Egipto, supo que su padre se había enfermado, él dijo: esta enfermedad es la enfermedad para él irse, por lo tanto él tiene algo que tiene que dejarme a mí y tiene que dejarle a mis hijos. Así es que yo voy por algo, y él lo aprendió ¿de quién? De Jacob. Él aprendió todas estas cosas, y siendo profeta, él más que los demás hermanos de él, sabía que había una bendición muy especial, y esa le iba a tocar al primero que llegara y el primero que escuchara la bendición salir de boca de su padre. Él sabía que su padre había llegado primero donde Isaac, cuando ya Isaac estaba para morir, había llegado primero, y la bendición primera que salió fue la bendición del primogénito, y él sabía que no podía bendecir a ninguna otra persona con otra bendición hasta que no echara la bendición del primogénito. Por eso es la bendición primera que es hablada, y es hablada para el que va a recibir esa bendición de la primogenitura. Así es que, como José aprendió de su padre, José apareció con sus dos hijos, donde su padre, que ya estaba enfermo para morir, y ya estaba también como su abuelo, estaba como Isaac, ya ciego, y aunque era profeta, que un profeta esté ciego, mire, como todo obra para bien en la vida, obró para bien que Isaac estuviera ciego. ¿Obró para el bien de quién? De Jacob. Obró para bendición de Jacob, y para bendición no cualquier bendición, sino para la bendición del primogénito. Hasta una enfermedad en la vida de un profeta como estos era de bendición para alguien. Así es que Jacob tuvo la bendición que su padre estaba ciego. Si no, hubiera sido más difícil, pero se los hubieran inventado también. De una u otra forma, él iba a lograr esa bendición, porque Dios dijo a Jacob: amén. Y cuando una persona, no es lo que diga la persona, yo amo a Dios, todo el mundo dice que ama a Dios. Pero cuando Dios dice, yo amo a fulano, ya entonces la cosa es más seria. Y Dios dijo antes de nacer Jacob y nacer Esaú: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Así es que antes de ellos nacer, ya Dios, podemos ver que amaba a Jacob, porque es que el ser humano, los hijos de Dios, vienen ya de otra dimensión y ya son conocidos por Dios. Así es que Jacob, siendo la persona que iba a recibir la bendición del primogénito, tiene esa palabra de Dios que dice: a Jacob amé. Jacob delante de Dios estaba como el primogénito, el heredero a la primogenitura. Primogénito en el cielo, escrito en el cielo, en el libro divino. Así es que las palabras dichas a Jacob amé. Recuerden que está el Jacob, el Israel literal, y el Israel espiritual. El Israel literal también tiene esa palabra, porque es amado de Dios. Por eso Jacob, el Israel literal, tiene
una bendición de primogenitura también, en el amor divino. Pero está el Israel espiritual, al cual también estas palabras a Jacob, amén, le pertenecen. Por lo tanto nos pertenecen esas palabras divinas a Jacob, el Israel espiritual, el primogénito de entre los gentiles, amén. Amados de Dios, y cuando uno sabe que no solamente es que uno ame a Dios, sino que Dios ama a uno, y que uno está escrito en el libro de la vida del Cordero como uno de los primogénitos de Dios, como dice San Pablo escribiendo a los Hebreos en el capítulo 12, versos 22 y 23. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de nuestro Dios, a los primogénitos escritos en el cielo, que somos nosotros, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y a esos él dice que los amó desde antes de la fundación del mundo. Así es que tenemos una cosa muy importante de parte de Dios, y es el amor de Dios, el amor divino. Y teniendo ese amor divino, obtendremos la bendición de la primogenitura en todo su cumplimiento, en toda su plenitud. Actualmente estamos escuchando la bendición del primogénito, que es el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, y luego todas esas bendiciones que son habladas se materializarán en cada uno de nosotros. Ahora estábamos hablando de Jacob. Jacob tuvo la suerte de que su padre estaba ciego, y por esa causa logró pasar como que era él que había nacido primero. Pero él se había ganado, había luchado, había comprado la bendición de la primogenitura, había comprado la primogenitura, y le faltaba escuchar esa bendición de la primogenitura que estaba en el corazón y en la boca de su padre Isaac, el cual tenía sellada dentro esa bendición. Dios la había sellado en un hombre. Así es que Dios no tenía que venir por otro lado a echarle la bendición a Jacob. Jacob sabía dónde estaba esa bendición. Él no tenía que buscar a otra persona. Así es que Jacob fue directamente a la persona, al profeta que tenía esa bendición, para escuchar esa bendición. Luego que ya le fue echada esa bendición, luego se encontró con el ángel, ya tuvo contacto con otra dimensión, se encontró con un personaje de otra dimensión, lo agarró bien y no lo quería soltar. Y el ángel le decía: mira, suéltame, porque ya es tarde, ya está amaneciendo y tengo que irme. Tenía otros compromisos para llevar a cabo. Algunas personas piensan que no hay otro mundo, piensan que si hay otro mundo, o si hay otro mundo, están sin hacer nada, pero allá se trabaja más que acá. Y se trabaja en el programa divino. Acá las personas trabajan, y la Escritura dice que trabajan y se fatigan y trabajan, ¿para qué? Para el fuego. Las naciones, los pueblos trabajan, se adelantan muchísimo en sus descubrimientos científicos y un sinnúmero de cosas, y dice la Escritura, se fatigan y trabajan los pueblos para el fuego de la gran tribulación que va a venir. Están trabajando y se están adelantando mucho, pero no están trabajando en y para el programa divino. Para el programa divino trabajan los escogidos, los hijos de Dios, en cada edad y en cada dispensación. Así es que no estamos trabajando ¿para qué? Para el fuego. Estamos trabajando para la herencia eterna. Porque vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Recibiremos la recompensa correspondiente a nuestro trabajo en el Señor. Ahora estábamos hablando de Jacob, ya lo vimos
agarrándose bien del ángel del Señor, y ese ángel del Señor, pues, como ustedes ya saben, era nada menos que el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Ahora el ángel le dice: suéltame, ya me tengo que ir. Y Jacob le dice: no te dejaré, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Ahora vean ustedes, en la ocasión que Jacob recibió la bendición del primogénito por su padre Isaac, escuchó unas cuantas palabras, bastantes palabras siendo habladas, palabras de bendición. Pero ahora en esta ocasión, vean ustedes las palabras que él va a escuchar. El ángel no podía irse. Jacob lo estaba agarrando bien y tenía fe. Así es que Dios escucha a la persona, al Hijo de Dios, que le habla con fe y por fe. Y cuando lo que está pidiendo o reclamando es una promesa que Dios ha hecho, entonces Dios escucha a esa persona. El ángel no se podía soltar de Jacob. Jacob lo había agarrado bien, por lo tanto él sabía que ahí, en ese ángel, estaba esa bendición que él necesitaba. Estaba en peligro Jacob, estaba luchando Jacob, porque al cruzar al otro lado, él se iba a encontrar con su hermano. Al pasar por ahí el arroyo, por esa área por ahí, luego él se iba a encontrar con su hermano, y él quería primero recibir esa bendición celestial de esa persona celestial que había sido enviado, porque si no, no hubiera aparecido por ahí. Jacob pensaba así: si no hubiera sido enviado para bendecir a Jacob, no hubiera aparecido en ese lugar. Así es que Jacob lo reconoció, lo vio, y entonces no lo quería dejar ir hasta no recibir esa palabra de bendición. El ángel le dice a Jacob: ¿cómo te llamas? ¿Usted cree que el ángel no sabía cómo se llamaba Jacob? Pues claro que sabía, pero hay cosas que no es Dios el que las tiene que hablar, es usted. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión. O sea, se hace confesión para salvación. Así es que Jacob tenía que hablar la parte que a él le correspondía, pero al ángel le correspondía hablar otra cosa. ¿Cómo te llamas? Jacob. Vean ustedes, Jacob tenía que hablar el nombre terrenal, el nombre que él tenía, que le había puesto su padre. Y al ángel le correspondió hablar otro nombre. No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has peleado con Dios, porque era Dios en su cuerpo teofánico, el Señor Jesucristo en teofanía, como le había parecido también a Abraham en otras ocasiones. Y le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, que quiere decir ¿qué? Príncipe con Dios, porque has luchado con Dios y has vencido. Y siempre el Jacob literal y el espiritual siempre luchará por la bendición divina, la bendición del primogénito, y vencerá, y será el Israel de Dios, el literal allá con 144,000 y el espiritual acá con un grupo de personas de escogidos que se agarran bien de el mensaje enviado por el Señor Jesucristo, el mensaje de la bendición del primogénito, enviado por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Por eso dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Es
el Señor Jesucristo enviando su ángel con la bendición del primogénito para el Israel literal y el Israel espiritual. Esa bendición del primogénito la reciben en este tiempo final todos los escogidos de Dios, los cuales mezclan fe en esa bendición que ellos escuchan. Ahora vean ustedes el Israel literal, que es el pueblo hebreo. En este tiempo final serán 144,000 escogidos, predestinados, pertenecientes al grupo de los primogénitos del medio del pueblo hebreo. Son los primogénitos de medio del pueblo hebreo, los cuales recibirán una bendición de primogenitura. Pero ellos no serán transformados en este tiempo final cuando ocurra la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ellos tendrán que pasar por la gran tribulación, pasar 3 años y medio, o sea, la gran tribulación, y durante esos 3 años y medio dar sus vidas como mártires, morir, y luego al final de la gran tribulación serán resucitados para vivir eternamente. Ahora, porque ellos tienen la bendición del primogénito. Pero los escogidos de entre los gentiles, teniendo también la bendición del primogénito, antes de la gran tribulación reciben la resurrección los que partieron en el pasado, y reciben la transformación los que están vivos en este tiempo final. Así es que esa es la promesa para los primogénitos en este tiempo final, la cual fue representada en Manasés, el pueblo hebreo, con 144,000 representados en Manasés, recibiendo la bendición de primogenitura, pero no la parte principal de esa bendición. Primeramente la recibió Efraín. Recuerden que estos 2 hijos de José eran hijos de José. José es hebreo, pero eran hijos de una mujer gentil, la esposa de José. Así también estos 2 hijos, representando a los escogidos, al Israel literal y al Israel espiritual, a 144,000 hebreos representados en Manasés, y el grupo de escogidos entre los gentiles representados en Efraín, ustedes verán que ellos nacen, y vean ustedes que Efraín naciendo de una mujer gentil, los escogidos naciendo de la esposa del Cordero, iglesia gentil. Ahora vean ustedes también que cuando Jacob echó la bendición sobre ellos, estaba echando la bendición del primogénito, colocando la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. En la mano derecha está la bendición del primogénito, la parte principal de esa bendición, con el pacto divino, con todas las cosas grandes de esa bendición del primogénito. Por eso cuando José quiso quitar las manos de las cabezas de los hijos para ponerlas en la forma correcta, para colocar la mano derecha sobre Manasés, que era el mayor, y la izquierda sobre Efraín, que era el menor, vean ustedes que Jacob dijo: no, yo sé que Manasés es el mayor y Efraín es el menor, pero no, Manasés será un pueblo grande, tendrá una bendición grande, pero Efraín será mayor que él. La bendición será mayor sobre Efraín. Ahora vean que Jacob había sido el menor y recibió la bendición de el primogénito, del mayor. Y vean ustedes que aquí Efraín era el menor, hijo de José, y recibió la bendición del mayor, de Manasés. Lo mismo que aconteció con Jacob, aconteció con Efraín. Esa bendición que le echó a Efraín es la bendición del primogénito, y esa bendición del primogénito que cae sobre Efraín es la bendición que cae sobre los escogidos de entre los gentiles en el tiempo final. Porque Efraín está representando a los escogidos de entre los gentiles. Por esa causa, en este tiempo final, el ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano derecha, deposita esa bendición que trae en su mano derecha sobre los escogidos de entre los gentiles. Esa es la bendición.
actualizada que echó Jacob sobre Efraín. Así es que vean ustedes cómo estamos recibiendo la bendición de la primogenitura y luego se va a materializar todas esas bendiciones. Cada bendición que está en la bendición del primogénito se va a materializar en cada uno de nosotros y heredaremos todas las cosas, porque ahí está nuestra herencia. Por eso dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso también dice en Apocalipsis, el que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas. Los vencedores son como Jacob, los que vencen porque han luchado para recibir la bendición divina, la bendición que Dios tiene para cada uno de los hijos de Él, los hijos de Dios, los primogénitos. Hay que lucharla en y con fe y con valentía, sin ser cobardes, porque los cobardes ni entran siquiera al reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes ¿qué? Lo arrebatan. Jacob arrebató la bendición del primogénito porque fue valiente, luchó y tuvo fe. Y por fe luchó esa bendición, como cada uno de nosotros luchamos en nuestro tiempo, con fe y por fe, y recibimos esa bendición de la primogenitura siendo hablada, y la recibiremos siendo materializada también en cada uno de nosotros, porque hemos recibido con esa bendición la fe para el rapto. Hemos recibido con esa bendición la fe para la resurrección. Nuestros hermanos que partieron en el pasado están recibiendo esa fe para la resurrección. Y nosotros estamos recibiendo la fe ¿para qué? Para la transformación de nuestros cuerpos y el rapto. Así es que vean ustedes todo lo que recibimos en esa bendición del primogénito siendo hablada en este tiempo final bajo la gran voz de trompeta o la trompeta final o la trompeta del año del jubileo. Así es que Dios nos continúe bendiciendo con la bendición del primogénito en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, y nos bendiga también materializando esa bendición del primogénito en este tiempo en que vivimos. Dios nos continúe bendiciendo con la bendición del primogénito. Pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante, en Villavicencio, a todos los que han de estar aquí, de los que se encuentran presentes en esta noche. Y luego estaré en Bogotá el día 9, que es viernes. Estaré en Bogotá para tener la última actividad de esta gira. Allí en Bogotá estaré en el lugar que tienen preparado. Nuestro hermano Bermúdez es el que sabe dónde es ese lugar. Si lo escribió, si no, ya se lo olvidó. Porque lo que no se apunta, lo que no se escribe, casi siempre se olvida. Y ya él les va a decir, si lo apuntó, ya les va a dar la dirección. Si no lo apuntó, les va a decir que se le olvidó quizás. Aunque él tiene una buena memoria, pero hay cosas que se le olvidan a uno cuando uno no está bien familiarizado con un nombre o con una dirección. Así es que en lo que uno se acostumbra, uno pues apunta las cosas para que no se le olviden. Por eso ustedes pueden ver que Dios siempre mandó ¿a qué? A apuntarlo todo. Usted escribe, a Moisés le dijo, escribe todo. Y lo primero se le escribió Dios a Moisés. Lo escribió en piedra, tabla de piedra, y después resto. También volvió a escribirle nuevamente cuando Moisés rompió las tablas. Allí rompió todo lo que estaba escrito. Y luego le escribió de nuevo, y el resto después le tocaba a Moisés y a los demás mensajeros escribir las cosas. Y muchos tenían también escribas para que escribieran. Eso eran los secretarios o secretarios de aquel tiempo. Tenían que usar diferentes cosas para escribir, no como hoy en día que se escribe en una computadora algo y ahí queda, y se le da otro botoncito y sale allá en papel escrito lo que fue ya hablado. Ya pasó entonces a una máquina, a una computadora, y luego pasa a ser impreso, y así pues tenemos en este tiempo todas esas ventajas que no tuvieron en los tiempos pasados. Por eso en nuestro tiempo tenemos más
escrito que en otros tiempos. Usted ve un profeta como el profeta Isaías y usted, todo el mensaje que trajo, que fue escrito, todo lo que fue escrito del profeta Isaías, usted encuentra que si lo toma eso solo, es como uno de los folletos que nosotros tenemos y que se predica en una sola noche, porque en aquellos tiempos era en esa forma. Pero si se explicaba todo lo que él escribió, entonces sí, se necesitaba un sinnúmero de libros de papeles para escribir todo lo que él trajo en aquel tiempo. En nuestro tiempo, como estamos mayormente en la explicación, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, por eso algo que un profeta habló, cuando se da a conocer su cumplimiento y se trae todo lo relacionado a ese tema, se escribe luego un folleto que es más grande, quizás, que toda la profecía que trajo ese profeta. Así es que estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías bíblicas. Por esa causa, Dios ha permitido que estén estos adelantos científicos, y de acuerdo al programa que Dios está llevando a cabo, también es el adelanto científico aquí en la tierra. Los científicos creen que ellos han descubierto las cosas por su propia sabiduría, y es que a medida que Dios da un paso en su programa, entonces la ciencia da un paso en su programa científico y le es permitido un adelanto científico a la raza humana. Así es que el tiempo en donde más se puede adelantar la ciencia es en este tiempo, porque el programa divino es el programa más grande de todos los tiempos, el programa más adelantado, el programa que producirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Por lo tanto, ese programa nunca se abrió en otro tiempo. Estaba sellado para este tiempo final. Esa trompeta nunca sonó en otro tiempo para traer la resurrección durante las edades de la iglesia gentil. Así es que tenemos el tiempo más grande, más glorioso de todos los tiempos, el cual aprovechamos escuchando esa bendición del primogénito en el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, del cual él dijo, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que esto es lo que tenemos en nuestro tiempo para escuchar y recibir, y que se materialice la bendición del primogénito. Y que solamente para los primogénitos tiene un valor muy especial. Y cuando escuchamos esa bendición siendo hablada, no podemos decir otra cosa sino como podía decir Jacob y como podía decir José y Efraín. Pero si esto era lo que yo estaba esperando escuchar, la bendición del primogénito siendo hablada. Bueno, Dios les continúe bendiciendo, a mí también nos continúe bendiciendo con la bendición del primogénito siendo hablada en nuestro tiempo. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir luego, y así cada uno regresar a nuestro lugar en el cual hemos de pasar la noche. Bueno, nuestro hermano Bermúdez con nosotros nuevamente. Parece que trae la dirección en la mente porque no la tiene escrita, parece. Así es que aquí lo tenemos. Bueno, Dios nos bendiga. Sí, para mañana